Suscríbete a Storylab para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La mirada equivocada. Danny Ríos empujaba la mopa industrial por el suelo de mármol del juzgado, invisible como un mueble. 17 años desde que había comandado las Fuerzas Especiales de la Marina, desde su última baja confirmada, la número 200 en Culiacán. Ahora, era solo un conserje nocturno. Exactamente como lo había planeado. El anonimato era un regalo después de las cosas que había hecho por su país. Su teléfono vibró. ¿Sofía? Su esposa nunca llamaba durante su turno. Daniel, su voz se quebró como un cristal al romperse. Es Tadeo. Ha habido un tiroteo. El mango de la mopa golpeó el suelo. 20 minutos después, Daniel irrumpió por las puertas de la sala de emergencias del Hospital General de Calvillo. El olor a antiséptico le golpeó primero, luego el caos. Sofía estaba de pie fuera de un box de traumatología, con el rímel corriéndole por la cara y las manos temblando. ¿Dónde está?, exigió Daniel. Ahí dentro era el comandante Barrera. Daniel, él. No pudo terminar. A través de la ventana, Daniel vio a su hijo. Tadeo yacía en una camilla, con el rostro pálido como el invierno y ambas piernas torcidas en ángulos obscenos. La sangre empapaba los vendajes aplicados apresuradamente. Una enfermera, en cuya placa se leía Olivia Mora, trabajaba frenéticamente, pero el ojo entrenado de Daniel captó su expresión, devastación mezclada con rabia. El doctor Hernán Domínguez salió del box. Espera. Hernán Domínguez. Daniel parpadeó. Su antiguo compañero de las Fuerzas Especiales se había retirado a la medicina y se había mudado a este pueblo perdido de Aguascalientes. El universo era cruel o amable. Daniel no había decidido cuál. Daniel, dijo Hernán en voz baja, con un destello de reconocimiento. Ambas rótulas están destrozadas. No solo fracturadas, aniquiladas. Fragmentos de hueso por todas partes. Estamos hablando de 8, quizás 10 cirugías reconstructivas como mínimo. ¿Qué ha pasado? La voz de Sofía sonó hueca, ensayada por el shock. Tadeo salía de la cancha de baloncesto, caminando hacia su coche. El comandante Barrera se acercó, dijo que Tadeo la miró mal. Tadeo intentó disculparse. Ni siquiera sabía qué había hecho. Barrera sacó su arma de servicio y le disparó. En ambas rodillas. A quemarropa. La sangre de Daniel se heló. ¿Dónde está Barrera ahora? Se ha ido, escupió Sofía. Su ayudante, Tomás Dávila, tomó declaración a los testigos y luego dejó que Barrera se fuera. Dijo que fue en defensa propia. Defensa propia contra un chico de 17 años con un balón de baloncesto. A través de la ventana, los ojos de Tadeo se abrieron. Su mirada encontró la de Daniel, y algo en su hijo se rompió. Tadeo siempre había sido fuerte, capitán del equipo de baloncesto, estudiante de sobresaliente, beca completa para la Universidad Autónoma de Aguascalientes en otoño. Ahora parecía pequeño, destrozado. Daniel entró en el box. La mano de Tadeo se disparó, agarrando la muñeca de su padre con una fuerza desesperada. Papá, su voz era apenas un susurro. Nunca volveré a caminar, ¿verdad? Daniel quiso mentir. Debería haber mentido. Pero nunca le había mentido a Tadeo. No lo sé, hijo. Pero lucharemos. Te lo prometo. Se estaba riendo, papá. Las lágrimas rodaban por las sienes de Tadeo. Después de dispararme, yo estaba gritando, y él se agachó y dijo, no debiste mirarme mal, chico. Luego, simplemente se rió mientras yo sangraba. La enfermera Mora se acercó, con voz baja. He tratado a otros 2 chicos de Barrera en los últimos 3 años. Ambos se resistieron al arresto. Ambos terminaron con lesiones permanentes. Nunca le pasa nada. El sindicato, el departamento. Lo cubren todo. La mandíbula de Daniel se tensó. Necesito verle. Daniel, le advirtió Hernán, leyéndolo como un informe de misión. Sea lo que sea que estés pensando. Estoy pensando que necesito ver al que le disparó a mi hijo. Daniel mantuvo la voz nivelada, pero algo antiguo y peligroso se agitaba en su interior. 18 años liderando las Fuerzas Especiales de la Marina.
200 bajas confirmadas. Hombres que merecían cada bala, cada cuchillada. Se había retirado porque le había prometido a Sofía no más guerra, no más violencia. Había enterrado a ese hombre muy dentro. Pero Armando Barrera acababa de desenterrarlo. Capítulo 2. El protegido. La primera cirugía de Tadeo duró 9 horas. Daniel se sentó en la sala de espera, con la cabeza de Sofía en su hombro, mirando el reloj. Hernán salió a las 4 de la madrugada, agotado. Hemos salvado las piernas, dijo con cuidado. Pero el daño. Daniel, incluso con el mejor resultado, Tadeo se enfrenta a una discapacidad permanente. Caminar con aparatos ortopédicos, quizás. Tratamiento del dolor de por vida. ¿El baloncesto? Hernán negó con la cabeza. Eso se acabó. Sofía sollozó. Daniel la abrazó, con su propio dolor congelado en el pecho. Aún no podía permitirse sentirlo. No podía permitirse ser otra cosa que piedra hasta que entendiera el campo de batalla. ¿Dónde puedo encontrar al comandante Barrera? Hernán suspiró. Daniel, sé lo que estás pensando, pero Barrera es intocable. Lleva 28 años en el departamento. Su hermano, Ricardo Díaz, dirige el sindicato de ayudantes. El representante, Carlos Lira, ha enterrado cada queja contra él. ¿Y ha habido quejas? Docenas. Cuéntame. Con un café quemado en la cafetería del hospital, Hernán se lo explicó todo. Armando Barrera, de 52 años, llevaba una década intensificando su violencia. Empezó con un uso excesivo de la fuerza durante los arrestos, huesos rotos, conmociones cerebrales y pasó a la brutalidad directa. Hace 3 años, había dejado inconsciente a un estudiante universitario por contestarle. Hace 2 años, le disparó a un joven de 16 años en el hombro durante un control de tráfico. Hace 6 meses, dejó en coma a un joven de 20 años. En cada caso, el mismo patrón: testigos intimidados, pruebas perdidas, protección del sindicato. Carlos Lira presentaba la documentación alegando seguridad de la gente o fuerza razonable. El departamento se investigaba a sí mismo y no encontraba ninguna irregularidad. Las familias de las víctimas contrataban abogados, pero Armando Barrera tenía algo mejor que abogados. Tenía el miedo. Todo el pueblo le tiene pánico, dijo Hernán. Tiene ayudantes leales, incluido su hermano. Cualquiera que hable sufre acoso, multas, infracciones de propiedad, robos misteriosos. Una familia intentó presentar cargos. Su casa se incendió. El jefe de bomberos lo dictaminó como un fallo eléctrico, pero todo el mundo lo sabía. Daniel asimiló esto. ¿Qué es lo que quiere? Poder, dinero, control. Es un sádico, Daniel. Disfruta genuinamente haciendo daño a la gente, especialmente a los jóvenes, sobre todo a los que cree que son irrespetuosos. Tadeo le llamó la atención porque es todo lo que Barrera no es: inteligente, atlético, querido. Probablemente Barrera lo vio riendo con sus amigos y decidió que Tadeo necesitaba una lección. El café sabía a ceniza. Daniel lo dejó. Quiero hablar con los testigos. Había 4. 3 tienen demasiado miedo para declarar. La cuarta es la novia de Tadeo, Brenda Campos. Fue ella quien llamó al 911. Brenda se encontró con Daniel en el aparcamiento del hospital al amanecer. Tenía 18 años, era menuda, rubia, con los ojos enrojecidos de llorar. Llevaba 2 años con Tadeo y planeaba seguirlo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lo vi todo, señor Ríos. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Lo grabé. No el disparo, ocurrió demasiado rápido, sino lo de después. El vídeo era tembloroso pero claro. Tadeo en el suelo, gritando. Barrera de pie sobre él, con el arma de servicio aún desenfundada. Sonriendo. Sonriendo de verdad. Su voz se oía, diminuta pero audible: eso es lo que te pasa por mirarme mal, chico. Quizás la próxima vez muestres algo de respeto. Los gritos agonizantes de Tadeo llenaban el audio. Barrera enfundó su arma y se volvió hacia su ayudante. El chico se puso agresivo. Temí por mi seguridad. Tomás Dávila, en cámara, lo vi todo, comandante. Un caso claro de defensa propia.
El vídeo terminó. Daniel miró la pantalla del teléfono, memorizando el rostro de Barrera, mandíbula fuerte, pelo canoso, fríos ojos azules. Un rostro que había herido a gente y nunca había pagado por ello. Le di esto a la policía, susurró Brenda. Dijeron que el archivo estaba dañado, que no podía usarse como prueba. Pero guardé una copia. Señor Ríos, ¿qué va a hacer? Daniel miró a esta valiente chica que amaba a su hijo. Voy a visitar al comandante Barrera. Le hará daño a usted también. No, dijo Daniel en voz baja. No lo hará. Capítulo 3. La llamada. Daniel encontró a Armando Barrera en la cafetería El Río, dominando la conversación con Tomás Dávila y otros dos ayudantes. Barrera estaba sentado en el reservado de la esquina, riendo, metiéndose huevos en la boca como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no hubiera destrozado la vida de un chico el día anterior. Daniel se acercó. Los ayudantes se dieron cuenta primero, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Barrera levantó la vista, evaluó a Daniel, pelo canoso, uniforme de conserje, complexión media, y lo descartó con una mirada. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Barrera, con la voz cargada de condescendencia. Usted le disparó a mi hijo. El reservado se quedó en silencio. La sonrisa de Barrera se ensanchó. Su hijo se puso agresivo con un agente de la paz. Me defendí. Una situación trágica, pero así es la vida. Tiene 17 años. Pesa 72 kilos. Usted le saca 36 kilos y tenía una pistola. Barrera se recostó. Su chico debería haber sido más respetuoso. ¿Quiere presentar una queja? La oficina del municipio está a 3 manzanas en esa dirección. Por supuesto, buena suerte con eso, guiñó un ojo a sus ayudantes, que se rieron. Daniel lo sintió entonces, esa cosa que había enterrado, la parte de él que había conseguido 200 bajas confirmadas. Susurró, aquí mismo. Rómpeselo. Acabado en 3 segundos. Pero no, esa era la forma antigua, una forma estúpida. Barrera no era un sicario en Culiacán. Estaba protegido, conectado, era sistemático. Matarlo solo haría más daño a Tadeo, metería a Daniel en la cárcel y dejaría a Sofía sola. No, esto requería planificación, precisión y recursos. Tiene razón, dijo Daniel con calma. Presentaré esa queja. Que tenga un buen día, comandante. Se dio la vuelta y salió, sintiendo la mirada engreída de Barrera en su espalda. Afuera, sacó un teléfono desechable que había comprado esa mañana. Las viejas costumbres tardan en morir. Marcó un número que no había llamado en 5 años. Sonó 3 veces. Halcón, la voz era de grava y cigarrillos. Octavio Montes, el antiguo segundo al mando de Daniel, ahora dirigiendo una empresa de seguridad privada desde Querétaro. Soy Ripe. Silencio. Luego, joder, Daniel. ¿Llamas para una reunión o para una misión? Misión. Necesito al equipo. A todos. ¿Cuál es el objetivo? Daniel observó a través de la ventana del restaurante cómo Barrera se reía, golpeando la mesa. Un comandante que le disparó a mi hijo de 17 años en las rótulas por diversión, y está protegido por todo el sistema. Otra pausa. ¿Cuándo nos necesitas? Ayer. Dame 48 horas. Traeré a Martillo y a Fantasma. ¿Tienes un plan? Estoy en ello. Pero Octavio, esto no está autorizado. Es personal. Extraoficial. Probablemente ilegal. No me debes esto. Octavio Montes se rió, una risa áspera y real. Hermano, me salvaste la vida en la emboscada en la Sierra de Guerrero, en Culiacán, y en aquel desmadre en la frontera sur. Me enseñaste todo lo que sé. ¿Un comandante de pacotilla le ha hecho daño a tu chico? Vamos para allá. Y cuando terminemos, deseará que simplemente lo hubieras matado rápido. Daniel closed his eyes. Gracias. Familia, Daniel. Las fuerzas especiales cuidan de la familia. 48 horas. The line went dead. Daniel permaneció en la mañana de Aguascalientes, respirando el aire frío. Armando Barrera se creía intocable.
Creía que su placa, su sindicato y su hermano lo hacían estar a salvo. No tenía ni idea de que acababa de declararle la guerra a un fantasma. Esa noche, Daniel regresó al hospital. Tadeo estaba despierto, aturdido por los analgésicos. Sofía estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Hernán había dicho que la segunda cirugía sería en 3 días, luego cirugías semanales durante 2 meses. 18 meses de fisioterapia después de eso. En el mejor de los casos, movilidad limitada, dolor crónico, un bastón o un andador a los 20 años. Tadeo vio a su padre e intentó sonreír. No lo consiguió. Papá, he estado pensando. Quizás debería aceptarlo. Barrera es un policía. No podemos ganar. Daniel acercó una silla. Tadeo, mírame. Cuando tenías 5 años, me preguntaste qué hacía en la Marina. Te dije que me aseguraba de que la gente mala no pudiera hacer daño a la gente buena. Me preguntaste si era un héroe. Te dije que no, que era una herramienta. Una herramienta muy afilada y muy precisa. ¿Recuerdas lo que dijiste? Los ojos de Tadeo brillaron. Dije que quería ser como tú. Tú eres como yo. Eres fuerte. Eres inteligente. Eres bueno. Y no te rindes. No me importa cuánto tiempo lleve esto ni lo que cueste. Barrera va a pagar por lo que te hizo. Pero necesito que aguantes. ¿Puedes hacer eso? Tadeo asintió, las lágrimas caían. Tengo miedo, papá. Bien. El miedo significa que estás vivo. Úsalo. Y confía en mí. Por favor. Sofía miró a Daniel, y él vio la pregunta en sus ojos, ¿qué estás planeando? Pero ella no preguntó. ¿Lo conocía? Sabía con quién se había casado. Durante 17 años, había sido el conserje tranquilo, el buen marido, el padre presente. Pero lo conoció en San Diego cuando todavía estaba en servicio activo, todavía afilado como una cuchilla. Sabía de lo que era capaz. Simplemente asintió. Daniel besó la frente de Tadeo, apretó la mano de Sofía y se fue. Afuera, su teléfono desechable vibró. Octavio Montes, el equipo está en camino. Aterrizamos en Aguascalientes mañana. Martillo, Fantasma y yo traemos a Víbora también. 4 operadores. ¿Cuál es el objetivo de la misión?, escribió Daniel. Destrucción total. Quiero que Armando Barrera lo pierda todo, placa, libertad, reputación. Luego quiero que sepa lo que sintió mi hijo, miedo, dolor, impotencia. Y después, justicia. Octavio entendió. Nos vemos mañana, Gripe. Vamos de caza. Daniel guardó el teléfono y miró hacia la ventana del hospital donde su hijo yacía destrozado. Armando Barrera había cometido un error crítico. Había herido al hijo de Daniel Ríos asumiendo que Daniel no era nadie. Daniel sonrió en la oscuridad. Mañana, comenzaría el ajuste de cuentas. Capítulo 4. Viejos fantasmas se encontraron en una cabaña de caza a 50 kilómetros de la ciudad, en lo profundo de los bosques de Aguascalientes. Daniel llegó primero, asegurando el perímetro por costumbre. A las 2 horas, un todoterreno negro se detuvo. 3 hombres bajaron, y Daniel sintió como si 17 años se desvanecieran. Octavio Montes, nombre en clave de halcón, fue el primero. 44 años, complexión de tanque, perilla negra encanecida. Había sido el observador de Daniel, su mano derecha en 50 operaciones. Detrás de él venía Bruno Zúñiga, fantasma, delgado y tatuado, un experto en demoliciones con el don de aparecer y desaparecer como el humo. Finalmente, Mario Ramírez, Martillo, 45 años, 1,93 metros, exfusilero paracaidista antes de unirse a las fuerzas especiales, conocido por su brutalidad en el combate cuerpo a cuerpo. Se abrazaron sin palabras. Algunos lazos eran más profundos que el lenguaje. El equipo vuelve a estar junto, dijo Octavio. Se siente bien. ¿Dónde está nuestro objetivo? Daniel extendió mapas del estado sobre la mesa de la cabaña, marcando ubicaciones. Armando Barrera, comandante, 28 años en el cuerpo. Su hermano es ayudante. Los sindicatos lo protegen.
Ha construido una red, ayudantes que lo cubren, funcionarios a los que ha intimidado, civiles demasiado asustados para hablar. Todo el sistema está podrido. Bruno silbó en voz baja. Así que no solo vamos a por un policía corrupto. Vamos a desmantelar una máquina entera. Exactamente. Si vamos directamente a por Barrera, su gente cerrará filas. Primero tenemos que aislarlo. Cortar la cabeza solo después de haber lisiado el cuerpo. Mario se tronó los nudillos. Me gusta. ¿Quién más está en la lista? Daniel señaló las fotos que había recopilado. Tomás Dávila, ayudante y primo de Barrera. Falsificó el informe policial. Ricardo Díaz, otro ayudante, hermano de Barrera. Apellido diferente de un matrimonio anterior. Carlos Lira, representante sindical que ha enterrado todas las quejas contra Barrera durante 10 años. Estos 3 son la protección principal. Octavio estudió las fotos. ¿Cuál es el plan? Presión legal, recopilación de pruebas, ambas cosas. Y guerra psicológica. Los quiero paranoicos. Quiero que se vuelvan unos contra otros. Y quiero que Barrera esté aislado cuando la realidad se le venga encima. Suena como una operación en toda regla, sonrió Bruno. ¿Cuál es nuestro plazo? Tadeo tiene otra cirugía en 3 días, luego 6 más en 2 meses. Quiero que Barrera esté destrozado antes de la última cirugía de Tadeo. Quiero que mi hijo se despierte sabiendo que el hombre que le hizo daño lo ha perdido todo. La expresión de Mario se ensombreció. ¿Qué tan mal está Tadeo? Ambas rótulas destrozadas. Fragmentos de hueso por todas partes. 8 cirugías confirmadas como mínimo. Nunca volverá a jugar al baloncesto. Puede que nunca vuelva a caminar con normalidad. Tiene 17 años y le han robado la vida. La cabaña se quedó en silencio. Estos hombres entendían la violencia, la habían repartido profesionalmente durante años. Pero la violencia contra los niños, esa era una línea que ni siquiera los operadores más curtidos cruzarían. De acuerdo, dijo Octavio en voz baja. Empecemos la vigilancia. Quiero saber todo sobre Barrera, a dónde va, con quién habla, qué desayuna. Fantasma, tú te encargas de la vigilancia electrónica. Martillo, reconocimiento físico. Yo coordinaré y me encargaré del análisis de inteligencia. Daniel, tú diriges la operación. La primera prioridad, dijo Daniel, es encontrar una palanca. Barrera se ha mantenido protegido todo este tiempo porque tiene trapos sucios de la gente o le tienen miedo. Le daremos la vuelta a eso. Encontrar sus debilidades, explotarlas. Hacer que sea el quien tenga miedo. Bruno sacó un portátil. Empezaré con lo digital, registros telefónicos, correos electrónicos, finanzas. Dadme 24 horas. Lo seguiré, dijo Mario. Veré su rutina. Encontraré los patrones. Octavio asintió. Y yo entrevistaré a las víctimas en silencio. Construiré un expediente que sea irrefutable. Si no podemos usarlo legalmente, lo usaremos de otras maneras. Daniel sintió que algo se desenredaba en su pecho, alivio mezclado con propósito. Por primera vez desde el tiroteo de Tadeo, no se sentía impotente. Era una herramienta de nuevo, una herramienta muy afilada y muy precisa. Una regla, dijo. No nos convertimos en él. Todo lo que hagamos, podemos justificarlo. No somos sádicos. Somos cirujanos estirpando un cáncer. Los 3 asintieron. Habían trabajado con Daniel el tiempo suficiente para confiar en su brújula moral, incluso si a veces apuntaba en direcciones grises. Manos a la obra. Capítulo 5. La corrupción es profunda. 48 horas después, se reunieron de nuevo. El portátil de Bruno estaba rodeado de carpetas. Mario tenía fotos esparcidas por la mesa. Octavio tenía entrevistas grabadas. El panorama que habían compuesto era peor de lo que Daniel había imaginado. Barrera es un monstruo, comenzó Bruno, pero es un monstruo astuto. Sus finanzas están limpias, sin grandes depósitos, sin sobornos evidentes. Pero encontré algo interesante, mostró una hoja de cálculo. Su hermano, Ricardo Díaz, es dueño de una empresa de seguridad.
Contratos con el municipio para transporte de prisioneros, seguridad del juzgado, control de parquímetros. 40 millones de pesos anuales. ¿Y adivina quién aprueba esos contratos? La comandancia de policía, dijo Daniel. Bingo. Barrera desvía dinero del municipio a su hermano, quien le devuelve efectivo bajo la mesa. Encontré las finanzas reales de Ricardo. Le está pagando a Barrera 400.000 pesos al mes a través de una empresa fantasma disfrazada de honorarios de consultoría. Octavio silbó. Ese es un motivo para mantener su placa. ¿Qué más? Mario adelantó fotos de vigilancia. Barrera tiene una rutina. Café en la cafetería El Río a las 7 de la mañana, patrulla de 8 a mediodía. Almuerzo largo en la cantina El Muro. Y digo largo, como de 3 horas y 6 cervezas. La patrulla de la tarde termina a las 5. Luego está en el salón social hasta la medianoche, bebiendo más, jugando a las cartas, a veces metiendo mano a las camareras. ¿Bebiendo de servicio?, preguntó Daniel. Constantemente. Ayer lo vi tomarse 4 whiskies en el almuerzo y luego subirse a su patrulla. Es un alcohólico funcional, sonrió Bruno, lo que explica su comportamiento errático. El tipo está completamente alcoholizado. Pero aquí está la parte bonita. El salón social tiene cámaras. Malas, pero funcionales. ¿A qué es su sistema? Encontré imágenes de Barrera agrediendo a una camarera hace 2 semanas. Ella no lo denunció, probablemente por miedo, pero las tenemos. Octavio extendió las transcripciones de las entrevistas. Hablé con 5 víctimas anteriores. Todas aterrorizadas. 2 aceptaron hablar bajo condición de anonimato. 1, un chico llamado Alejandro Garza, fue golpeado por Barrera hace 3 años. Costillas rotas, pulmón colapsado. Barrera afirmó que Alejandro se resistía al arresto durante un control de tráfico. Alejandro estaba recibiendo una multa de aparcamiento. Ahora tiene 19 años y todavía tiene problemas para respirar. Daniel leyó la transcripción, la ira creciendo. ¿Qué le impidió presentar cargos? Barrera y Dávila aparecieron en su casa y le dijeron a su madre, que es indocumentada, que si Alejandro seguía adelante, llamarían al Instituto Nacional de Migración. La madre tiene otros 3 hijos. Alejandro lo dejó. Joder, murmuró Mario. Octavio continuó. Segunda víctima, Francisco Salas, 23 años. Barrera le rompió la mandíbula durante un control de alcoholemia. Francisco admite que estaba borracho, pero cooperó. Barrera simplemente empezó a pegarle. El sindicato lo enterró. Francisco contrató a un abogado, Javier Jiménez, que aparentemente es el único abogado en la ciudad dispuesto a enfrentarse a Barrera. Pero ni siquiera Jiménez pudo hacer que prosperara. Los testigos se retractaron. Las pruebas desaparecieron. Daniel tomó una nota. Javier Jiménez. Podríamos necesitarlo. Hay más, dijo Bruno con gravedad. Saqué informes policiales antiguos de los últimos 10 años. Las quejas por uso de la fuerza de Barrera aumentan cada año. 27 quejas, 0 medidas disciplinarias. Pero aquí está el patrón, la mayoría de las víctimas son jóvenes, hombres y lo que Barrera llamaría contestones. Tiene un tipo, añadió Mario. Chicos que no le muestran suficiente respeto. ¿Y los otros 3 chicos a los que Barrera disparó? Los encontré. Samuel Pérez, 17 años, un disparo en la pierna hace 2 años. Trevor Mendoza, 16 años, un disparo en el hombro el año pasado. Israel Huerta, 20 años, un disparo en el estómago hace 6 meses. Todos sobrevivieron. Todos tienen daños permanentes. Todos afirmaron que Barrera intensificó la violencia sin motivo. Todos fueron registrados como situaciones de seguridad de la gente. La cabaña se quedó en silencio. Esto no era solo corrupción. Era un depredador con una placa, cazando niños sistemáticamente mientras todo un sistema lo protegía. Daniel se levantó y caminó. Carlos Lira, el representante del sindicato. ¿Cómo está involucrado? Octavio le pasó una foto, un hombre blanco de mediana edad, de cara roja y con sobrepeso. Lira ha sido representante sindical durante 12 años.
Ha protegido a Barrera personalmente en 23 audiencias de quejas. Hablé con un ayudante retirado. Hernán Domínguez. Conozco a Hernán, interrumpió Daniel. Es el cirujano que trata a Tadeo. Correcto. Hernán dice que Lira tiene sus propios trapos sucios. Enterró quejas de acoso sexual de ayudantes femeninas, intimidó a denunciantes. Y es el compañero de copas de Barrera. Son uña y carne. Bruno sacó más archivos. Lira también tiene vínculos financieros con la empresa de seguridad de Ricardo Díaz. Posee el 10%, así que está motivado económicamente para mantener a Barrera empleado y protegido. Es una conspiración, dijo Mario. No en el sentido loco, en el sentido legal. Barrera, Dávila, Díaz, Lira. Todos se están beneficiando de que Barrera se mantenga en el poder y mantenga la corrupción en silencio. Daniel sintió que las piezas encajaban. No podemos simplemente acabar con Barrera. Acabamos con toda la red. Lo quemamos todo. ¿Cómo?, preguntó Octavio. Daniel señaló las pruebas. Usamos su propia corrupción contra ellos. Filtramos las finanzas a la prensa. Mostramos los sobornos. Publicamos las imágenes del salón social. Mostramos a Barrera agrediendo a mujeres. Hacemos que las víctimas hablen de nuevo, la seguridad está en el número. Y documentamos todo lo que Barrera haga a partir de ahora. Va a cometer errores. Los borrachos siempre lo hacen. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Mario. Daniel lo miró a los ojos. Entonces le hacemos confesar en cámara. Y nos aseguramos de que la confesión sea tan condenatoria que ni siquiera Lira pueda enterrarla. Bruno cerró su portátil. Me gusta. Destrucción sistemática. Cortar todos los apoyos y luego verlo caer. Un problema, dijo Octavio. Si hacemos esto público, Barrera podría tomar represalias contra ti. Contra Tadeo. Daniel lo consideró. Por eso tenemos que movernos rápido y con fuerza. Fuerza abrumadora. Sin previo aviso. Para cuando Barrera se dé cuenta de que está bajo ataque, será demasiado tarde. Lo golpeamos desde todos los ángulos a la vez, legal, financiero, opinión pública, psicológico. Hacemos que esté demasiado ocupado defendiéndose como para pasar a la ofensiva. Mario sonrió. Conmoción y pavor. Me gusta. Empezamos mañana, decidió Daniel. Fantasma, filtra las finanzas al El Sol de Aguascalientes. Tienen un reportero que cubre la corrupción policial. Halcón, prepara a las víctimas. Prepáralas para que hablen públicamente juntas. Martillo, necesito que sigas a Barrera. Quiero saber si hace algún movimiento amenazante hacia alguien. ¿Y tú?, preguntó Octavio. Voy a hablar con Javier Jiménez, el abogado. Si vamos a quemar el mundo de Barrera, quiero cobertura legal, y necesito asegurarme de que Tadeo y Sofía estén protegidos. Se pusieron de pie, estrechándose las manos, hermanos de armas de nuevo. Daniel sintió algo que no había sentido en 2 días, esperanza. No solo esperanza, certeza. El reinado de terror de Armando Barrera estaba llegando a su fin. El cazador se había convertido en la presa. Capítulo 6. La trampa. La oficina de Javier Jiménez estaba encima de una ferretería, era pequeña y estaba abarrotada de expedientes. El abogado tenía 43 años, una mirada aguda y llevaba un traje que había visto días mejores. Levantó la vista cuando Daniel entró, con un destello de reconocimiento. Señor Ríos. Le estaba esperando. Daniel se sentó. ¿Por qué? Porque a su hijo le disparó Armando Barrera, y cualquiera que haya sido herido por ese bastardo finalmente llega a mí. Desafortunadamente, le diré lo que le digo a todo el mundo, Barrera es intocable. Lo he intentado durante años. Nada funciona. ¿Y si pudiera funcionar? Javier se reclinó. ¿Qué me ofrece? Daniel dejó una carpeta sobre la mesa, el análisis financiero de Bruno, fotos de la vigilancia de Mario, transcripciones de las entrevistas de Octavio. Javier leyó rápidamente, su expresión cambiando de escepticismo a sorpresa y luego a una fría ira. ¿De dónde has sacado esto? ¿Importa? Algo de esto es inadmisible.
Obtenido ilegalmente, probablemente. No me importa lo admisible. Me importa tener una palanca. ¿Puede usar esto? Javier estudió a Daniel. Usted no es un conserje, ¿verdad? Lo soy, pero solía ser otra cosa. ¿Militar? Daniel no dijo nada. Javier sonrió con gravedad. Bien. Guarde sus secretos. Sí, puedo usar esto. No en un tribunal, todavía no. ¿Pero en el tribunal de la opinión pública? Esto es una bomba atómica. Solo las finanzas prueban la corrupción. Las imágenes de la agresión demuestran que Barrera es violento incluso fuera de servicio. Las declaraciones de las víctimas establecen un patrón. Si hago esto público, ¿qué pasará? La Policía Estatal podría involucrarse. La Fiscalía General de la República, si lo planteamos como violaciones de los derechos civiles. El sindicato no puede enterrar esto. Es demasiado grande, demasiado coordinado. Pero Barrera se defenderá. Afirmará que es una vendetta, intentará desacreditarlo. Que lo intente. Javier sacó un bloc de notas legal. Necesitaré declaraciones juradas de las otras víctimas. Necesitaré que declaren públicamente de forma simultánea. La seguridad está en el número, como usted dijo. También necesitaré su cooperación. Esto se convierte en un caso de derechos civiles. Usted es la cara visible. Tadeo es la víctima que finalmente rompió el silencio. Daniel asintió. Puedo vivir con eso. Una cosa más, los ojos de Javier se endurecieron. Llevo 5 años luchando contra Barrera. Me ha costado casos, reputación, incluso una sociedad en un bufete en León. Esto también es personal para mí. Pero necesito saber, ¿está planeando algo más allá de la acción legal? ¿Importaría? Legalmente, sí. Éticamente. Javier se encogió de hombros. Barrera lisió a su hijo por diversión. Si le sucediera algo extralegal, no perdería el sueño. Pero no puedo ser parte de ello. No puedo saber nada al respecto. Entendido. Usted encárguese de la destrucción legal. Yo me encargaré del resto. Se dieron la mano. Daniel se fue, sintiendo la soga apretándose alrededor del cuello de Barrera. Esa noche, El Sol de Aguascalientes publicó un artículo bomba: Comandante Armando Barrera, un patrón de violencia y corrupción. La reportera Olivia Mora, la enfermera de la cirugía de Tadeo, que también trabajaba como periodista de investigación, había utilizado las finanzas filtradas por Bruno y las había combinado con su propia investigación. El artículo detallaba los sobornos, las empresas fantasma y el historial de violencia de Barrera. Incluía fotos, registros financieros y testimonios anónimos de las víctimas. En cuestión de horas, se hizo viral. Las noticias locales lo recogieron. A medianoche, los medios nacionales estaban llamando. Comandante de pueblo, brutalidad se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Daniel lo vio desde una sala de espera del hospital mientras Tadeo se sometía a su segunda cirugía. Sofía estaba sentada a su lado, leyendo el artículo en su teléfono. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja. Tuve ayuda. Daniel, ¿qué estás haciendo? Él la miró. Estoy protegiendo a nuestro hijo. Y me estoy asegurando de que Barrera pague. ¿Funcionará? La primera fase es la presión pública. La segunda es la acción legal. ¿La tercera? No terminó. Sofía le tocó la mano. Sé quién eres, lo que fuiste. Siempre lo he sabido. Solo prométeme que no te perderás en esto. Lo prometo, pero incluso mientras lo decía, Daniel sintió que la vieja oscuridad se agitaba. Porque el artículo era solo el principio. Javier Jiménez presentaría una demanda, las víctimas darían la cara y la policía estatal investigaría. Pero todo eso era civilizado, legal, lento. Daniel quería que Barrera sufriera. Quería que sintiera el miedo como lo había sentido Tadeo. Y para eso, necesitaba ser creativo. Mario envió un mensaje: Barrera está en movimiento. Parece alterado. Se dirige al salón social. Daniel se levantó. Tengo que irme.
Avísame cuando Tadeo salga de la cirugía. Condujo hasta el salón social y aparcó en las sombras. Dentro, podía ver a Barrera a través de la ventana, rodeado de ayudantes Dávila, Díaz y otros 3. Discutían, con gestos bruscos. La cara de Barrera estaba roja, furiosa. ¿Bien? Que estuviera furioso. Que sintiera como las paredes se cerraban. El teléfono desechable de Daniel vibró. Octavio, las víctimas están listas. 7 de ellas. Van a dar una rueda de prensa mañana. Jiménez lo está coordinando. Esto está sucediendo. Daniel respondió, bien. Mantén la presión. Quiero a Barrera desesperado. Porque los hombres desesperados cometen errores. Y cuando Barrera cometiera su error, Daniel estaría esperando. Capítulo 7. El quebranto. La rueda de prensa tuvo lugar en las escaleras del juzgado a mediodía. 7 víctimas, Javier Jiménez y Olivia Mora, estaban ante las cámaras. Daniel observaba desde la multitud, con la capucha puesta, invisible. Alejandro Garza habló primero, con voz temblorosa. Hace 3 años, el comandante Barrera me golpeó durante un control de tráfico. No me resistí. Fui educado. Me rompió 3 costillas y me perforó un pulmón porque pregunté por qué me habían parado. Francisco Salas fue el siguiente. Me destrozó la mandíbula. Estaba borracho, lo admito. Pero no fui violento. Simplemente empezó a pegarme. Samuel Pérez, Trevor Mendoza, Israel Huerta, los 3 chicos a los que Barrera había disparado estaban juntos. La voz de Trevor se quebró. Tenía 16 años. Me disparó en el hombro porque no lo llamé comandante lo suficientemente rápido. Tengo daño en los nervios. No siento la mitad de mi brazo derecho. Finalmente, la novia de Tadeo, Brenda, dio un paso al frente. Puso el vídeo, Barrera de pie sobre Tadeo, sonriendo, diciendo, eso es lo que te pasa por mirarme mal, chico. La multitud jadeó. Los reporteros gritaban preguntas. Javier Jiménez levantó la mano. Hoy, presentamos una demanda federal por violación de derechos civiles contra el comandante Armando Barrera, el ayudante Tomás Dávila y el ayudante Ricardo Díaz. También solicitamos una investigación de la Policía Estatal sobre la corrupción sistémica en el Departamento de Policía. Estas víctimas han guardado silencio durante demasiado tiempo. No porque quisieran, sino porque tenían miedo. Hoy, eligen el coraje. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe. Barrera salió furioso, flanqueado por Carlos Lira y 2 ayudantes. Su rostro estaba morado de ira. Esto es una caza de brujas, gritó Barrera. Esta gente está mintiendo. He servido a esta comunidad durante 28 años. No seré difamado por criminales y alborotadores. Un reportero gritó, ¿y qué hay de los registros financieros que muestran sobornos a la empresa de su hermano? El ojo de Barrera tembló. Noticias falsas. Pruebas fabricadas. ¿Y el vídeo del tiroteo de Tadeo Ríos? Ese vídeo fue sacado de contexto. El chico se puso agresivo. Tenía un balón de baloncesto, interrumpió Brenda, dando un paso al frente. Tadeo tenía un balón de baloncesto y le disparaste porque te miró. Le destrozaste la vida por nada. La mano de Barrera se movió hacia su arma. La multitud jadeó. Carlos Lira le agarró del brazo, susurrándole urgentemente. Barrera forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban desorbitados. Seré vindicado. Esta comunidad sabe quién soy. Se alejó a grandes zancadas, seguido por sus ayudantes. La rueda de prensa continuó, pero Daniel se escabulló. Había visto lo que necesitaba ver. Barrera se estaba quebrando. Esa noche, Mario llamó. Está en la cantina, el muro, lleva 6 whiskies y se está poniendo agresivo. Empujó a una camarera. Amenazó a un cliente que mencionó la rueda de prensa. El cantinero está a punto de no servirle más. No lo pierdas de vista. 2 horas después, se va. ¿Borracho? Se sube a su patrulla. Síguelo. Fantasma, ¿me escuchas? La voz de Bruno crepitó en el teléfono desechable. Estoy rastreando su patrulla.
Se dirige hacia... Oh, esto es interesante. Se dirige hacia tu casa, Daniel. La sangre de Daniel se heló. Estoy a 15 minutos. Martillo, no lo pierdas. Halcón, llama a la policía estatal. Informa de un policía borracho en una patrulla. Que sea anónimo. En ello dijo Octavio. Daniel condujo rápido, con el corazón desbocado. Sofía estaba en el hospital con Tadeo. La casa estaba vacía. Pero si Barrera estaba lo suficientemente desesperado como para ir allí. Llegó y encontró la patrulla de Barrera aparcada torcida en su entrada, con las luces parpadeando. Barrera estaba en el porche, golpeando la puerta. Ríos, sal de ahí, hijo de... Sé que eres tú. ¿Tú estás detrás de todo esto? Daniel aparcó calle abajo y se acercó a pie. Mario salió de las sombras y asintió. Habían trabajado juntos demasiado tiempo como para necesitar palabras. Barrera intentó abrir la puerta. ¿Cerrada? Rompió una ventana con su tolete. Fue entonces cuando Daniel se situó bajo la luz del porche. Comandante Barrera. Está usted en propiedad privada. Barrera se giró, con el arma desenfundada. Tú. Tú hiciste esto. Destruiste mi reputación. Pusiste a la gente en mi contra. Yo no hice nada. Lo hiciste tú. Cada víctima, cada agresión, cada bala. Todo eso fuiste tú. La mano de Barrera con la pistola temblaba. Estaba borracho, furioso, peligroso. Tu niñato me miró mal. Se merecía lo que le pasó detrás de Barrera. Mario se acercaba silenciosamente. Daniel mantuvo la atención de Barrera. Mi hijo tiene 17 años. Lo has herido de por vida. Deberías haberlo criado mejor. Deberías haberle enseñado a respetar. Le enseñé a ser bueno. Tú le enseñaste que los monstruos llevan placa. Barrera levantó su arma y apuntó al pecho de Daniel. Podría dispararte ahora mismo. Defensa propia. Estás amenazando a un agente de la paz. Adelante, dijo Daniel en voz baja. Pero te están grabando. Los ojos de Barrera se movieron rápidamente. Fue entonces cuando los vio. A Mario a su izquierda, a Bruno saliendo de las sombras a su derecha, a Octavio subiendo al porche detrás de él. 4 hombres, todos asesinos entrenados, todos rodeándolo. ¿Quién coño sois?, exigió Barrera. Somos los fantasmas de tu pasado, dijo Octavio. Cada persona que heriste, cada vida que destruiste. Somos el ajuste de cuentas. El arma de Barrera se movía salvajemente entre ellos. Os dispararé a todos. Fue entonces cuando llegó una patrulla de la policía estatal, con las luces encendidas. Un agente salió, con un megáfono en alto. Comandante Barrera, baje el arma. Está bajo investigación por conducir bajo los efectos del alcohol y por agresión. Barrera se quedó helado. Sus ojos se movían entre Daniel, los de las fuerzas especiales y la policía estatal. La trampa se había cerrado. Lo habían grabado amenazando a Daniel, grabado entrando ilegalmente, grabado borracho en su patrulla. Cada acción que había tomado en las últimas 3 horas era ilegal y estaba documentada. Bajó el arma lentamente. La policía estatal se abalanzó, desarmándolo, esposándolo. Mientras lo llevaban a la patrulla, Barrera clavó la mirada en Daniel. Esto no ha terminado, gruñó. Daniel sonrió. Sí, lo está. Capítulo 8. La caída. El arresto fue noticia nacional. Comandante de Aguascalientes arrestado por conducir ebrio y allanamiento de morada encabezaba todos los informativos. El departamento suspendió a Barrera a la espera de la investigación. Carlos Lira dio una rueda de prensa, distanciando al sindicato de Barrera. Ricardo Díaz dimitió silenciosamente. Tomás Dávila colaboró, ofreciendo su testimonio a cambio de inmunidad. En una semana, la FGR abrió una investigación por violación de derechos civiles. En 2 semanas, los auditores estatales encontraron la corrupción financiera que Bruno había documentado. El esquema de sobornos se desmoronó. La empresa de seguridad de Ricardo Díaz perdió sus contratos. La casa de Barrera entró en ejecución hipotecaria.
Todo lo que había construido se derrumbó. Javier Jiménez mantuvo a Daniel informado. La demanda irá a juicio en 6 meses, pero el abogado de Barrera ya está hablando de un acuerdo. El municipio ofrece 40 millones de pesos por Tadeo, más garantías de pensión. Conseguiremos más, pero esa es la oferta inicial. No es suficiente, dijo Daniel. Lo sé. Pero es algo. Tadeo se estaba recuperando, al menos físicamente. Las cirugías fueron brutales, pero Hernán Domínguez era el mejor. Tadeo volvería a caminar, quizás incluso sin bastón con el tiempo. Pero el baloncesto se había acabado. La Universidad Autónoma de Aguascalientes había rescindido la beca. Los sueños de Tadeo habían sido destrozados junto con sus rodillas. Un mes después del arresto de Barrera, Daniel visitó a Tadeo en casa. Su hijo estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Papá, vi las noticias. Barrera está acabado. ¿Lo hiciste? Lo hicimos. Tú, yo, las otras víctimas. La justicia es lenta, pero llega. Tadeo se giró. Pero no arregla mis piernas. No me devuelve el baloncesto. Barrera destruyó mi vida. ¿Y sabes qué? La cárcel, el dinero, los acuerdos. No es suficiente. Daniel se arrodilló junto a la silla de ruedas. Tienes razón. No es suficiente. Nada podría serlo. Pero Tadeo, todavía estás aquí. Estás vivo. Eres brillante. Encontrarás nuevos sueños. Lo haré. La voz de Tadeo se quebró. Porque cada vez que veo esta silla de ruedas, veo su cara. Lo oigo reír. Y me enfado tanto. Papá, quiero que sufra como yo sufrí. Daniel entendía esa rabia, la había sentido él mismo. Pero también sabía a dónde conducía. Barrera va a sufrir de maneras que ni siquiera imagina. Pero no puedes dejar que te envenene. No puedes dejar que te convierta en algo oscuro. Eres mejor que eso. Tadeo se secó los ojos. ¿Cómo lo haces? Mantener la calma. Podrías haberlo matado esa noche en nuestro porche. Sé que podrías haberlo hecho. Podría haberlo hecho. ¿Pero entonces qué? Él estaría muerto, yo en la cárcel y tú estarías solo. De esta manera, él lo pierde todo mientras nosotros seguimos libres. Esa es la verdadera victoria. Tadeo asintió lentamente. Lo estoy intentando, papá. De verdad que lo intento. Lo sé, hijo. Lo sé. Pero Daniel no le había contado todo a Tadeo. Porque Barrera estaba en la cárcel, pero no estaba roto. Todavía no. Esa noche, Daniel, Octavio, Bruno y Mario se reunieron en la cabaña de caza. Llevaban semanas planeando esta fase final. Está en la cárcel del municipio, informó Bruno. Se le denegó la fianza. Riesgo de fuga y peligro para la comunidad. El juicio está fijado para dentro de 4 meses. Aceptará un acuerdo de culpabilidad, predijo Octavio. Su abogado sabe que no puede ganar. Se enfrenta a un mínimo de 10 años por las violaciones de derechos civiles, más los cargos estatales por corrupción y agresión. Mario se reclinó. Así que cumplirá condena, pero sobrevivirá. Saldrá en 8 años, vivirá de una pensión, desaparecerá. Eso no es justicia. No asintió Daniel. Y por eso no lo dejaremos en manos de los tribunales. Expuso el plan final. Era elegante, poético y completamente ilegal. Requeriría precisión, sincronización y la voluntad de cruzar líneas. Pero todos los hombres en esa cabaña habían cruzado líneas antes. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Octavio. Una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás. Daniel pensó en Tadeo en esa silla de ruedas. Pensó en Barrera riéndose de los gritos de su hijo. Pensó en todas las demás víctimas que Barrera había destrozado durante 28 años. Estoy seguro. Se dieron la mano. La fase final comenzó. Capítulo 9. Justicia poética. 3 meses después, Armando Barrera estaba en la cárcel del municipio esperando el juicio. Su abogado había negociado un acuerdo, 8 años,
con posibilidad de libertad condicional en 5. Barrera lo había aceptado. Mejor que arriesgarse a 20 años en un juicio. Lo había perdido todo, su placa, su reputación, su dinero, su libertad. Pero sobreviviría. Siempre sobrevivía. Entonces Daniel Ríos fue a visitarlo. Llevaron a Barrera a la sala de visitas, esposado. Se sentó frente a Daniel y se burló. ¿Vienes a regodearte? No. He venido a darte algo. Daniel deslizó una carpeta por la mesa. Barrera la abrió. Dentro había fotos que Mario había tomado durante 3 meses de vigilancia, Barrera bebiendo de servicio, Barrera agrediendo a la camarera, Barrera recibiendo sobres de su hermano. Cada crimen documentado en detalle. Ya has visto estas cosas, dijo Barrera con desdén. Ve a la página 10. Barrera pasó las páginas y se detuvo. Su rostro palideció. La página 10 mostraba a la hija de Barrera, Cecilia Barrera. Tenía 22 años, vivía en Tijuana y trabajaba como trabajadora social. Había cortado lazos con su padre hacía 5 años, asqueada por su violencia. La foto la mostraba saliendo de su apartamento. ¿Qué es esto?, susurró Barrera. Un seguro, dijo Daniel. Verás, vas a la cárcel por 8 años. Pero quería asegurarme de que entendieras algo. Todo lo que hiciste, cada persona a la que heriste, tiene consecuencias. Mi hijo nunca volverá a jugar al baloncesto por tu culpa. Así que quería que supieras. Que podría haber herido a Cecilia. Podría haberle hecho lo que tú le hiciste a Tadeo. Pero no lo hice. Barrera se abalanzó sobre la mesa. Los guardias lo placaron y lo sujetaron. Aléjate de mi hija. Ella es inocente. Exacto, dijo Daniel con calma. Es inocente. Igual que lo era Tadeo. Igual que lo eran todos esos chicos a los que disparaste y golpeaste. Pero a ti no te importaba la inocencia. Te importaba el poder. Barrera luchó contra los guardias. Te mataré cuando salga. No saldrás. ¿Ves ese acuerdo que aceptaste? Se basa en que aceptes tu responsabilidad. Pero tengo pruebas de que planeas tomar represalias contra mí. Los guardias encontraron un pincho en tu celda ayer, plantado por alguien, y tengo el testimonio de tu compañero de celda de que has estado haciendo amenazas. Tu abogado va a retirar el acuerdo. Irás a juicio y perderás. Era mentira, en su mayor parte, pero Barrera no lo sabía. Sus ojos se desorbitaron. Daniel se levantó. Querías que mi hijo conociera el miedo, la impotencia, el dolor. Ahora tú también lo conoces. Pasarás los próximos 20 años en la cárcel preguntándote si alguien viene a por Cecilia. Preguntándote si cada guardia, cada recluso, cada visitante es parte de algún plan. Nunca volverás a sentirte seguro. Igual que Tadeo nunca se siente seguro. Esto es ilegal. Se lo diré a mi abogado. ¿Decirle qué? ¿Que el padre del chico al que Lisiate te visitó? ¿Que te mostró fotos de tu propia hija y dijo que no la había herido? ¿Qué crimen es ese? El rostro del comandante Barrera se descompuso. Por primera vez, Daniel vio un miedo real en sus ojos. No miedo a la muerte, sino miedo a la impotencia, a ser superado, a darse cuenta de que había estado jugando a las damas mientras Daniel jugaba al ajedrez. ¿Por qué?, susurró Barrera. ¿Por qué no simplemente matarme? Porque la muerte sería demasiado fácil. Necesitas vivir con lo que hiciste. Cada día en la cárcel, recordarás los gritos de Tadeo. Y sabrás que en algún lugar ahí fuera, estoy observando, asegurándome de que nunca lo olvides. Daniel salió. Detrás de él, arrastraban a Barrera de vuelta a su celda, roto no por la violencia, sino por la constatación de que ya no tenía el control, y nunca más lo tendría. 6 meses después, Tadeo Ríos estaba en su graduación de preparatoria. No en una silla de ruedas, las cirugías de Hernán Domínguez habían sido milagrosas, sino con muletas de antebrazo. Lento y doloroso, pero de pie. Había sido aceptado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con una beca académica. No por baloncesto, sino por informática. Un nuevo sueño. Armando Barrera había sido sentenciado a 18 años después de que un jurado lo declarara culpable de todos los cargos.
Cumpliría cada día de su condena. Daniel estaba entre la multitud con Sofía, viendo a su hijo recibir su diploma. Octavio, Bruno y Mario también estaban allí, vestidos de civil, solo rostros entre la multitud. Hermanos que habían ayudado a impartir justicia. Cuando Tadeo cruzó el escenario, miró al público, encontró a Daniel y sonrió. Más tarde, en la fiesta, Tadeo llevó a su padre a un lado. Papá, nunca te lo pregunté. Esos hombres en casa esa noche. ¿Quiénes eran? Daniel consideró su respuesta. Amigos. Hombres buenos que ayudaron cuando lo necesitamos. ¿Hiciste algo ilegal? Hice lo que era necesario. Tadeo asintió. Gracias. Por luchar por mí. Por no rendirte. Daniel abrazó a su hijo, sintió la fuerza en él. Tadeo caminaría con dolor el resto de su vida, llevaría cicatrices, pero había sobrevivido. Y había aprendido una verdad vital: a veces los buenos ganan. Not because the system works, but because good people make it work. Armando Barrera también había aprendido una verdad: el poder sin responsabilidad es temporal, y la retribución, cuando llega, es paciente, precisa y permanente. El conserje se había quitado el uniforme, se había puesto su vieja piel por última vez y le había recordado a un monstruo lo que se sentía al tener miedo. Ahora Daniel Ríos podía volver a ser invisible. Misión cumplida. Justicia impartida. Y si Barrera pasaba los siguientes 18 años mirando por encima del hombro, esperando un ajuste de cuentas que nunca llegaría porque ya había sucedido. Bueno, eso era poético. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.